ya me dan los gramos, pues me ahorro ese paso. Em, lo segundo sería dividir la masa molar del elemento correspondiente, o sea que el dato que me hayan dado en porcentaje, que yo lo voy a escribir como gramos, como en gramos, lo voy a dividir dentro de su masa molar. Recuérdense que las masas molares las encontramos en la tabla periódica. Como tercer paso, de todas estas divisiones entre los diferentes elementos, vamos a seleccionar el valor más pequeño y ese vamos a utilizar para dividir todos los valores anteriores. Y entonces la respuesta de eso, de esa última operación, van a ser los números que tenga la fórmula empírica. Y ahí básicamente terminarían los pasos para encontrar la fórmula empírica. Ahora, si me piden la molecular, lo único que voy a hacer es dividir la masa del problema, que siempre me tienen que dar una masa. Si no me dan la masa en el problema, no lo puedo resolver. Y lo voy a dividir dentro de la masa de esa fórmula empírica que acabo de encontrar. Y la división es el resultado de mi fórmula molecular. Entonces, bueno, aquí están los pasos nada más así descritos. Yo creo que la mejor manera de entenderlos, pues, es haciendo un ejercicio. Así que hagamos un ejercicio y si quieren podemos ir comparando con los pasos para que ustedes vean, pues que sí, seguimos esa ruta, ¿verdad? Entonces, vean, recuérdense que en este tipo de ejercicios me van a dar los porcentajes y a partir de los porcentajes yo voy a encontrar las fórmulas. Entonces, en mi ejercicio dice que un combustible licuado casero tiene como constituyente un determinado compuesto. El análisis de este compuesto muestra que tiene un 85.69% de carbono y un 14.31% de hidrógeno. La determinación de su masa molecular es de 55.9 UMAS y me piden que calcule la fórmula empírica y la molecular. Entonces, de entrada, recuérdense que para poder resolver necesito que me den los porcentajes o que me den ya los gramos y si quieren fórmula molecular me tienen que dar la masa. Y aquí está justamente los porcentajes y aquí está la masa. O sea, independientemente de lo que nos pueda contar el problema, yo tengo que buscar los datos que necesito para resolver el ejercicio. Entonces, el primer paso, vamos a regresar para que vayamos viendo, dice que se realiza una lista de los elementos y esos porcentajes se escriben como que si fueran gramos. Muy bien. Entonces vamos a hacer una lista de los elementos, que en este caso, si se dan cuenta, es carbono e hidrógeno. Aquí está, carbono e hidrógeno. Y dice que los porcentajes los voy a escribir como que si fueran gramos. Así que el 85.69% de carbono lo escribo como 85.69 gramos y el 14.31% de hidrógeno lo escribo como 14.31 gramos. Recuérdense que este truco que se usa en química lo hacemos porque los porcentajes están sobre 100%, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es imaginarme que mi muestra total son 100 gramos y entonces conservo los mismos valores. Y el siguiente paso entonces nos indica, dice, se divide la masa molar del elemento correspondiente. Eso quiere decir que en el carbono yo voy a dividir la masa que me da el problema dentro de la masa del carbono y la masa que me da el problema del hidrógeno dividido la masa del hidrógeno. Recuérdense que estas dos masas las encontramos en la tabla periódica. Entonces, háganme el favor ustedes de decirme cuáles son las masas del carbono y cuál es la masa del hidrógeno. Vean en sus tablas periódicas, por favor. Antonia, no sé cómo ven los demás, si los demás miran la presentación. Sí se ve, ingeniera. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Hace un ratito fue cuando se me cortó, que ahí sí se dejó de ver, pero ahorita sí se ve, Antonia. Debe ser tu internet, tal vez. Que, por cierto, aprovecho para mencionarles que la semana pasada hubo una actualización de Teams y si no les está funcionando bien es porque hay que hacer la nueva actualización y muchas veces están pidiendo que se desinstale el Teams anterior y que se instale el nuevo, porque sí ha estado dando algunos fallos y normalmente se pone la pantalla en negro en muchos casos. Pero bueno, ¿cuánto pesa el carbono entonces? Recuérdense que pueden ir escribiéndome ahí en el chat también. Entonces, me van diciendo ustedes.
¿Cuánto pesa el carbono en la tabla periódica? No tiene que llevarnos más de 2, 3 segundos. 12.011. 12.011. Muy bien. ¿Y el hidrógeno? 1.00794. Muy bien, 1.00794. Entonces, eso es lo que dice nuestro siguiente paso, que vamos a hacer la división de todos los elementos, en este caso carbono e hidrógeno. Recuérdense que es la masa que me da el ejercicio dividido la masa de la tabla periódica. La tabla que me dio el ejercicio dividido la masa de la tabla periódica. ¿Cuánto nos da de respuesta? En ambos casos. Pueden irlo escribiendo en el chat también. La del carbono da 7.1343. Muy bien, carbono 7.1342, 93, 56, 4 me da a mí. Recuérdense, todavía no podemos aproximar. Siempre demos todos los decimales hasta respuestas finales. En respuestas finales sí podemos aproximar. Aunque en este ejercicio hay una excepción que les voy a explicar en un ratito. En donde, de hecho, sí vamos a aproximar. Pero por el momento demos todos los decimales, por favor. Y en el hidrógeno, 14.1972. muy bien, 14.1972, 73, 65. Ok, entonces ahí tenemos las respuestas. A ver si alguien más por ahí me confirma que sí dan esos valores, porque pues igual podemos estar confundidos. Creo que sí dan esos, ¿verdad? Sí, ingeniera. Ok, coincidimos. Muy bien. El siguiente paso dice nuestra diapositiva que es: se selecciona el valor más pequeño de las proporciones encontradas y se divide a todas por ese valor. Ok, entonces vamos a escoger la más pequeña de respuesta. Que en este caso, ¿cuál de las dos creen que ustedes que es la más pequeña, la del carbono o la del hidrógeno? ¿Cuál tiene el valor más pequeño? Carbono. La del carbono. Entonces dice mi paso de que voy a agarrar el valor más pequeño y voy a dividir todas las respuestas dentro de ese valor pequeño. Así que la primera división me va a quedar 7.13, 42, 93, 56, 4 dentro de él mismo porque es el número más pequeño, ¿verdad? Y la otra también la voy a dividir, que es el 14.1972 dentro de también ese 7.1342, ¿verdad? Entonces voy a hacer las divisiones. ¿Cuánto me da de respuesta en las dos operaciones? Si se dan cuenta, aquí vamos trabajando al mismo tiempo todos los elementos. En este caso son dos elementos, pues los vamos trabajando al mismo tiempo, porque vamos comparando. Entonces no podemos trabajar uno primero y el otro después, tenemos que trabajarlo juntos. ¿Cuánto nos da de respuesta? La primera da 1. 1 da la La de primera. carbono. Muy bien, sí, recuerden que de hecho aquí ni calculadora necesitamos porque siempre que tenemos lo mismo arriba y abajo, la respuesta va a ser 1. Y en la de abajo, ¿cuánto nos da? Muy bien, dice Jesús, dice que da 1.9900041129. ¿Alguien más me confirma que le dé ese valor? Me dio lo mismo, ingeniera. Te da A mí lo también, mismo. ingeniera. Perfecto. Nos da 1.9900041129. Ahora recuerden, yo siempre les he dicho que en química no se aproxima y que se tienen que utilizar todos los decimales. Pero hay un ejercicio que es la excepción, que es este. Este es el único ejercicio donde sí vamos a aproximar. Y de hecho no es pueden aproximar, sino tienen que aproximar, ¿verdad? No en la parte, no en los pasos anteriores, ¿no? Ahí vamos como siempre, todos nuestros decimales, los vamos copiando, los vamos usando. Pero en esta respuesta final,
es en el único ejercicio en todo química donde tenemos obligatoriamente que aproximar. ¿Por qué tenemos que aproximar? Porque la ley de proporciones múltiples me dice que la relación entre los elementos y sus cantidades siempre van a ser números enteros sencillos. O sea que yo no podría decir, por ejemplo, que tengo carbono 1, hidrógeno 1.99. Eso no existe. Tienen que ser números enteros sencillos. Entonces, voy a aproximar y entonces mi fórmula empírica va a ser para carbono el número 1 y para el hidrógeno el número 2. Así que mi fórmula es carbono 1, hidrógeno 2 y ya encontré mi fórmula empírica. Ahora, el hecho de que podamos aproximar aquí en este tipo de ejercicios no quiere decir que podamos aproximar también cualquier valor. Podemos aproximar siempre y cuando los valores estén muy cercanos al número entero. Como por ejemplo aquí es 1.99, son 2, ¿verdad? O que nos diera 1.98, 1.97. Yo creo que podríamos aproximar inclusive hasta 1.80. ¿Qué? 1.8 creo que ya no, ya está muy chiquito, tal vez hasta el 1.85 podríamos aproximar a 2, o sea, si llegamos de 0.85 a 0.99 podemos aproximar, o si estamos por debajo, creo yo que de 0.2 para arriba ya no podríamos aproximar, así que si estamos por debajo tal vez de 0.15 para abajo, pues podríamos regresar al número anterior. Realmente no hay una regla de hasta dónde puedo aproximar y hasta dónde ya no, sino que uno mira la fórmula y uno mira si la fórmula se adapta o no se adapta. Pero yo creo que podríamos hacer aproximaciones del punto 15 al punto 85, ¿verdad? Si estamos del punto 15 se baja y si es punto 85 se sube, ¿verdad? Entonces, en este caso que es 1.99, pues sí puedo aproximar. ¿Qué pasa si yo tuviera, por ejemplo, un punto 25? Si me hubiera dado punto 25, no puedo aproximar. O un punto 5 o un punto 7, no puedo aproximar porque ya está muy lejos. Entonces, ¿qué hago en esos casos? Para esos casos lo que voy a hacer es, voy a utilizar la vieja confiable de álgebra, dirán por ahí. Recuérdense que en álgebra básica nos enseñan por ahí algunos truquitos que nosotros podemos implementar cuando nos faltan algunos valores. Algunos, por ejemplo, son que si me falta un número se lo puedo sumar, pero después se lo puedo restar, o si necesito algún otro múltiplo, pues busco un número por el que multiplicado a todos nos funcione. Entonces, hay varios trucos en álgebra básica y vamos a utilizar uno de esos que sería que cuando yo necesito un número entero y no puedo aproximar porque está muy lejos, pues voy a buscar un número por el que yo pueda multiplicar y me dé un número entero. Pero si se lo multiplico a uno, se lo tengo que multiplicar a todos. No sé si ahorita me lo entiendan muy bien, pero el siguiente ejercicio viene así y creo yo que haciendo es más fácil que se nos quede. Entonces, en este caso, en este ejercicio siempre tengo que aproximar. Entonces, si me dio 1.99, puedo aproximar a 2, no hay ningún problema, tengo mi fórmula empírica. Si está muy lejos de la aproximación, entonces tengo que utilizar este método que les expliqué, que ahorita lo vamos a hacer en el siguiente ejercicio para que vean cómo se puede implementar. El punto es que aquí ya encontré mi fórmula empírica, pero en el ejercicio también me piden encontrar la fórmula molecular. Y dice que para encontrar la fórmula molecular solo tengo que hacer 2 pasos. El primer paso es dividir la masa molecular que me dan en el ejercicio dentro de la masa molecular de la fórmula empírica que acabo de encontrar. Y ese número me va a servir para multiplicar la fórmula empírica. Bueno, hagámoslo. Recuérdense que acabo de encontrar mi fórmula empírica que me dio CH2. Entonces, vamos a resolver. ¿Y qué me decía el ejercicio? El ejercicio me decía que solo es una división entre el peso que me dieron, que aquí está, 55.9, dentro del peso que puedo encontrar yo a partir de mi fórmula empírica. ¿Me pueden calcular cuánto pesa esta fórmula empírica? Es decir, la suma de un carbono más 2 hidrógenos. ¿Cuánto pesará esa fórmula empírica? 14.02688 UMA.
Muy bien, entonces vamos a hacer la división, que sería los 55.9 que me da el ejercicio dentro de los 14.02688 que suma el peso de un carbono más el peso de 2 hidrógenos. Recuérdense que esto ya, creo que esto de hecho ya lo evaluamos, ¿verdad? Creo que sí, ya lo evaluamos. Que por cierto, recuérdense que el jueves ya van a estar disponibles sus calificaciones. Ya casi voy terminando, entonces ya el jueves van a poder revisar. De hecho, eso es parte de su trabajo asincrónico de esta semana. Entonces, hagamos la división y me dicen cuánto da. Tres punto 9852.055.48. Muy bien, 3.98, que en este caso recuérdense que tenemos que aproximar porque las respuestas tienen que ser números enteros. Entonces, 398 se aproxima a 4, ¿verdad? Y recuérdense que en los pasos me decía que para encontrar la fórmula molecular eran dos cosas que tenía que hacer. La división y la respuesta de esa división, que es el número 4, me va a servir para multiplicar la fórmula empírica. Entonces, mi fórmula empírica es CH2 y la voy a multiplicar por 4. Eso quiere decir que en la empírica tengo un carbono por 4, entonces en la molecular voy a tener 4 carbonos. Y en la empírica tenía 2 hidrógenos, 2 por 4, 8. O sea que en la molecular voy a tener 8. O sea que es esta misma fórmula, pero multiplicada por 4. ¿Verdad? Un carbono por 4, 4 carbonos. 2 hidrógenos por 4, 8 hidrógenos. Y ya tengo mi fórmula empírica y mi fórmula molecular respetando la ley de proporciones múltiples de Dalton, en donde nos dice que siempre la relación entre los elementos se va a mantener entre un número pequeño sencillo. En este caso, 1 y 2 para la empírica y 4 y 8 para la molecular. Y ahí está resuelto. Si se dan cuenta, es solo seguir los pasos, ¿verdad? Solo seguimos los pasos y ya, llegamos a la respuesta. Entonces, vamos a hacer un ejercicio más para dar por terminado el tema de leyes ponderales y que ustedes vean otra posibilidad, ¿verdad? Otro caso que se podría dar. A ver, veamos este otro ejercicio. En este ejercicio dice, el análisis elemental del ácido acetil salicílico, es decir, la aspirina, es de 60% carbono, 4,48% hidrógeno y 35,5% de oxígeno. Si su masa molecular es de 180,2 UMAS, ¿cuál es la fórmula molecular? Vean, aquí ni siquiera me están pidiendo la empírica, pero sin la empírica no puedo encontrar la molecular, así que de todas maneras, siempre en estos ejercicios, primero tengo que sacar la empírica y a partir de la empírica saco la molecular. Entonces, vamos a empezar. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Quién me recuerda ahí cuál es el primer paso? Convertir Gracias. los porcentajes como gramos. Identificar. Muy bien. El primer paso es escribir los elementos y esos porcentajes, escribirlos en forma de gramos, ¿verdad? Y también tengo yo que, ¿qué voy a hacer con esos datos? ¿Qué voy a hacer con estos porcentajes que los voy a pasar a gramos? ¿Qué voy a hacer con ellos? Dividirlos dentro del peso atómico de la molécula. Dividirlos dentro de su masa atómica. Entonces vamos a hacer este listado y vamos a poner los porcentajes y los vamos a ir dividiendo. Entonces, orden si quieren. Primero está el carbono y dice que tengo 60% de carbono, o sea, 60 gramos de carbono, y los voy a dividir dentro de la masa de carbono, que sería 12,011 según mi tabla periódica. ¿Qué masa me daría? Vámonos de elemento por elemento. Primero el carbono. 60% son 60 gramos y lo divido dentro de su masa, ¿qué total me da? $4.995428.
Muy bien. 4.99, 54, 28, 64. Ahí está. Entonces, este es el primer elemento. Pueden hacer de una vez la lista desde el inicio, ¿verdad? De todos los elementos y todos los pasos. Yo se los estoy mostrando así por la secuencia de mi diapositiva, pero pues si ya escribieron carbono, hidrógeno y oxígeno, está bien, ¿verdad? Entonces, yo resolví primero el del carbono, el porcentaje que me dieron dividido la masa que está en la tabla periódica y me da 4.99. Ahora vamos con el hidrógeno. ¿Cuánto les da el hidrógeno? Es 4.48%, o sea, 4.48 gramos, dividido la masa del hidrógeno. ¿Cuánto nos da? $4.444.70.901. Muy bien, efectivamente. Recuérdense que la masa del hidrógeno es de 1.00794. Al hacer la división, pues ya me da 4.44470901. Y vamos con el último, que es el oxígeno. Vean, ahora tenemos 3 elementos y no 2. Y el tercero es el oxígeno con un 35.5% que se va a dividir dentro de su masa, que es de 15.9994 según la tabla periódica. Entonces vamos viendo por ahí. 2.2188.33.206. Muy bien. $2.2188.33.206. Okay, perfecto. Y ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué hacemos ahora? Encontrar el valor más pequeño y dividir a todos en ese. Exactamente, identificamos quién es el más pequeño y ese pequeño va a servir para dividir todos los demás. ¿Cuál es el más pequeño de estos? El del carbono. El del oxígeno, ¿verdad? El del hidrógeno. ¿El del hidrógeno o el del oxígeno? El del oxígeno. El del El del Oxígeno. Muy bien, el oxígeno. Recuérdense que es de las 3 respuestas el más pequeño, no de las masas, sino que de la respuesta. De hecho, esto, si se dan cuenta, no tiene unidad. ¿Por qué no tiene unidad? Porque gramo dentro de gramo se anulan los gramos. Por eso es de que aquí no hay ninguna unidad, porque ya se perdió la unidad, solo es un valor numérico. Entonces, escojo el más pequeño, que sería el 2.21, y voy a dividir los 3. ¿Verdad? Ahí están los 3 ya divididos. Y díganme ustedes cuáles son las respuestas. Si quieren, ahorita no aproximen, sino que solo denme las respuestas para que nosotros veamos. Vamos a ir viendo. La primera, ¿cuánto les da? 2.25, 137, 286.1. Muy bien. Ahora vean, recuérdense que en estos ejercicios no es que se puede aproximar, se tiene que aproximar. Pero en este caso, 2.25 está muy lejos, no lo puedo aproximar, todavía que fuera un 2.19, 18, 17, o sea, 2.1 pues, podría aproximarlo, o 2.0 algo, podría aproximarlo a 2. Pero ya el 2.25 ya es un 25% de algo, ya es una cuarta parte de un valor, entonces ya está muy lejos. Entonces no lo puedo aproximar. Ahorita vamos a ver qué hacemos con él. ¿Cuánto nos da la respuesta del segundo? 2.00317401. Vean ese sí se puede aproximar porque es 2.00. Entonces lo aproximo a 2, no hay ningún problema. ¿Y el tercero cuánto nos da? 1. Nos da 1, entonces ese pues no hay necesidad de aproximarlo porque ya de por sí es 1. Entonces, de los 3 valores, los 2 segundos, el segundo y el tercero, sí se puede aproximar, pero este no porque está muy lejos. Entonces, ahí aplicamos lo que les decía de álgebra básica, que es
entonces voy a buscar un número por el que multiplicado sí me dé un entero. Básicamente ahí lo que voy a encontrar es un múltiplo, ¿ya? Pero si se lo hago a un valor, se lo tengo que hacer a todos para que sea válido. O sea, yo no puedo venir y decir, voy a buscar un número para el 225 y se lo pongo solo al 225 porque lo necesita. No, porque ahí sí estaría haciendo una trampa que no es válida porque los resultados entonces son falsos, ¿verdad? Pero si yo le aplico el mismo número a todos, lo que estoy buscando es un múltiplo, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar ese múltiplo. Entonces, ¿por qué número creen ustedes que podría yo multiplicar un 2.25 y que me dé como respuesta un número entero? Por 4. Por 4. Y de hecho, por ahí la lógica, si ustedes se dan cuenta, va de la mano con que yo les decía, 0.25 ya es un cuarto de una unidad. Entonces, pues es como que si tuviéramos una moneda de 25 para tener un quetzal, pues lo multiplico por 4. Necesito 4 fichas, ¿verdad? Entonces, voy a multiplicar por 4. Pero si multiplico por 4 el primero, tengo que multiplicar por 4 todos los demás. O sea, no puedo hacérselos. O sea, esa trampa no se la puedo hacer solo a uno, sino que se la tengo que hacer a todos para que sea válido. Y entonces, ahora sí, ya multiplico 2.25 por 4. ¿Y cuánto me da? O sea, todo el valor, ¿cuánto me daría? 9. 9, ¿verdad? Bueno, da 9.00 algo, ¿verdad? Sí. Entonces, si se dan cuenta, el valor ese ya se puede aproximar, porque es ¿qué valor? Alguien dígame el valor entero. 9.005491444. Exactamente, 9.0059, no sé qué más, pero ya con el hecho de que me digan el 00 significa que sí lo puedo aproximar, y lo aproximo a 9. El número de abajo ya lo había aproximado a 2, entonces de una vez me voy 2 por 4 es 8, o si quiero puedo mantener el 2.0031 por 4, igual me va a dar 8.0 y no sé qué más. Pero es un valor que también puedo aproximar, no pasa nada, y el otro era 1 por 4, 4. Entonces ya tengo mi fórmula empírica, va a ser para carbono 9, para hidrógeno 8 y para oxígeno 4. Ahí está mi fórmula empírica, ¿verdad? Ya la encontré. Pero en el ejercicio, recuérdense que no me están pidiendo la fórmula empírica, solo me están pidiendo la molecular, pero yo no puedo encontrar la molecular sin la empírica, por eso es de que tengo que tener la empírica. Así que voy a encontrar ahora mi fórmula molecular a partir de esta empírica. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el paso que tengo que hacer? ¿Quién me recuerda por ahí? Dividir el total de la masa atómica, pero ya no recuerdo con qué. Ok, perfecto, ahí vamos, ahí vamos. Recuérdense que solo es una división entre la masa que me da el problema, que aquí está, 180.2. El problema me tiene que dar la masa. Si el problema no me da la masa, no lo puedo resolver. Entonces, es entre la masa que me da el problema y la masa de mi fórmula empírica. ¿Cuánto pesan? 9 carbonos más 8 hidrógenos más 4 oxígenos. Entonces, solo voy a hacer la división entre este valor y la masa de mi fórmula empírica. Así que calculen la fórmula empírica cuánto pesa para poder hacer la división. Cuando tengan la masa me dicen, o me lo escriben en el chat. 180.0966. Muy bien, ahí tenemos una respuesta. 180 punto, ¿qué me dijiste? 0966. 0966. Vamos a ver si a todos les da la misma masa. Recuérdense que para reducir el error, todos vamos a trabajar con la misma tabla periódica y usando todos los decimales.
¿verdad? Aunque pueden haber algunas variaciones. Por ejemplo, a Jesús le da 180.16012, varía un poquito, ¿verdad? A ver si alguien me da otro resultado que varíe también un poco, creo que sí lo vamos a encontrar. Y me dio el mismo resultado. Muy bien. Ya tenemos ahí otro que es 180.1598, es otro resultado también. ¿Cuál de estos resultados están bien? Todos están bien. Así que si les dio 180.16012, está bien. Si les dio 180.1598, también está bien. A mí particularmente me dio 180.1598. Pero si les dio 180.1602, está bien también. ¿Por qué tenemos diferencias? En este punto no deberíamos de tener tanta diferencia, la verdad, pero puede ser a veces por el tipo de calculadora. Hay algunas calculadoras que no manejan tantos decimales y aproximan más y otras aproximan menos. Entonces, aquí es en donde empezamos a ver esta diferencia del más menos 1 que podemos tener. Entonces, no pasa nada, los dos valores están bien. Entonces, hagamos la división, por favor. ¿Y cuánto nos da la división? Independientemente, cada quien hágalo con el valor que le dio. Da 1.000221359. Exactamente. Entonces, si se dan cuenta, da 1.000. O sea, podemos aproximarlo a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que la fórmula molecular va a ser la fórmula empírica multiplicada por este valor, que en este caso fue 1, pues ni modo, en el caso anterior fue 4, no pasa nada. Ahí sí que el número que me dé. Entonces, como es multiplicado por 1, básicamente es la misma, ¿verdad? Porque 9 carbonos por 1, 9 carbonos. 8 hidrógenos por 1, 8 hidrógenos. Y 4 oxígenos por 1, pues 4 oxígenos. En este caso particular, la fórmula empírica es igual a la fórmula molecular. ¿Puede pasar eso? Sí, puede pasar. Otro ejemplo sería el agua. El agua es H2O. No hay manera de simplificarlo más. Así que el agua es una de las que tiene la misma fórmula empírica y la misma fórmula molecular. ¿En qué casos vamos a encontrar esto? Lo encontramos mucho cuando hay números primos o cuando la combinación es entre pares e impares, que es lo que está pasando ahorita. Si se dan cuenta, el carbono tiene 9 y que el 9 no es par, y el 8 y el 4 sí son pares, por eso es que no lo puedo simplificar, ¿verdad? Y la fórmula empírica me resulta igual a la molecular, no pasa absolutamente nada, está perfecto, las dos coinciden. Entonces, con eso terminamos el tema de leyes ponderales que tendríamos que haber terminado la semana pasada. Estamos por ahí un poquito atrasados, pero pues más vale atrasarnos e ir entendiendo bien los temas que darlos corriendo. Entonces vamos a pasar al siguiente tema, que ya es al que nos correspondía el día de hoy, que son los enlaces químicos. Aquí sí me voy a ir un poquito más rápido para poder no solo ver la introducción de los enlaces, sino que también empezar a ver ya por lo menos el primer enlace, que sería el enlace iónico. Déjenme ver si logro encontrar esto. No. No importa. Ahorita les comparto la presentación. Ay, no es esta. Disculpen, ya les iba a dar otra presentación que no es esta otra. Okay. Ahorita les comparto. Ok, entonces con eso cerramos leyes ponderales y pasamos a nuestro siguiente tema en el curso, que es el tema de enlaces químicos. Pero antes de estudiar los enlaces químicos, es necesario que conozcan 4 conceptos muy, muy importantes para poder entender los enlaces químicos. Entonces tenemos esta pequeña presentación cortita, que es una introducción a estas 4 cosas que tenemos que saber antes de poder pensar siquiera en qué es un enlace químico, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con esta parte.
Y pues lo primero que vamos a definir para empezar a tener ya un poco de relación con el tema es justamente qué es un enlace químico. Entonces, como generalidades, podemos saber que un enlace químico corresponde a la fuerza que une o enlaza a dos átomos, sean estos iguales o sean diferentes. Los enlaces se producen como resultado del movimiento de los electrones del último nivel de energía de los átomos. A estos electrones se les conoce como electrones de valencia. Entonces, para que empecemos a entender de qué se trata nuestro nuevo tema que son los enlaces químicos, se refieren a la manera en que se van a unir los átomos. Los átomos necesitan unirse porque la mayoría de ellos no son estables. Y la única manera de encontrar la estabilidad es justamente uniéndose a alguien más. Dentro de nuestra tabla periódica, ahora que ustedes ya conocen la tabla periódica y cómo está distribuida y todo, la última columna, que ya sabemos que se llaman gases nobles, son los únicos elementos de toda la tabla periódica que son estables, ¿sí? Entonces, normalmente esa última columna, los gases nobles, no les interesa agruparse con nadie más. ¿Para qué? Ya son estables, no necesitan de nadie más. Pero el resto de elementos que están en todas las demás columnas, resulta que son inestables. Entonces, al ser inestables, necesitan unirse a alguien para conseguir esa estabilidad. Entonces, no importa con quién se unan con quien puedan, siempre y cuando se les permita llegar a un estado estable. Obviamente hay ciertas características que cumplir para poder llevar a cabo estos enlaces. Y los que se encargan de que ocurra la unión son los electrones de valencia, que son los electrones que están en el último nivel de energía. Y de hecho, ese es uno de los conceptos que vamos a aprender. Entonces, son 4 conceptos los que nos interesa aprender el día de hoy, que son, ¿qué son esos electrones de valencia que son los encargados de unir a los átomos? ¿Qué es la ley del octeto y la ley del dueto? ¿Cómo se representan los átomos de Bohr? Y cómo se representan los átomos, los átomos a través de la estructura de Lewis. Si ustedes saben hacer estas 4 cosas, el tema de enlaces no les va a costar. Pero si ustedes no logran entender estos 4 conceptos, se van a dar una pérdida en los enlaces increíble. Entonces, ya les publiqué algunos ejercicios de estos 4 temas, que es la actividad que tienen asignada para este jueves. Y aprovecho de una vez para hacer el paréntesis. El jueves tienen 2 actividades. Tienen una que realizar los ejercicios relacionados con introducción a los enlaces químicos, y la segunda actividad que tienen es la revisión de su examen. Ese día, en el horario del examen, en el horario del curso, va a estar abierto el examen para que ustedes lo revisen y vean si yo me confundí en alguna calificación o si tienen alguna duda de su nota. Entonces, en ese ratito me escriben y yo, si es necesario, corrijo o les explico cuál fue el problema que tuvieron, ¿verdad? Todas las respuestas les estoy poniendo, por ejemplo, en el caso de los problemas, en qué estuvieron mal. Claro que si el problema completo está mal, pues nada más pongo incorrecto, porque no hay, si dice incorrecto es porque no hay de dónde sacar algo positivo del ejercicio, ¿verdad? Pero si se equivocaron en algún punto, pues yo digo ahí error en tal, por ejemplo, en la razón unitaria, que es donde muchos tienen errores, o copiado de internet, o si dice esa razón no la tenemos en la tabla, seguramente es porque la copiaron de internet. Entonces ahí está justificado. Vean ustedes qué fue lo que pasó en su problema. Yo les aconsejaría que lo resuelvan, porque igual les sirve para estudiar. Una vez terminados los periodos asincrónicos, la revisión termina del examen, ¿verdad? Entonces sí les voy a pedir que estén atentos durante ese tiempo para poder revisar su examen. Entonces, siguiendo con esto, vamos a ver estos 4 conceptos. Empecemos con el primero, que es ¿qué son los electrones de valencia? Entonces, como les decía anteriormente en las generalidades, los electrones de valencia son los que se localizan en el último nivel de energía de un átomo, los cuales se pueden intercambiar, se pueden compartir para formar los diferentes enlaces químicos. Entonces, recuérdense que esto va muy de la mano con el tema de las teorías atómicas.
recuérdense que, aprendimos el átomo de Bohr. Déjenme que encienda una luz, jóvenes, porque ya me estoy quedando aquí a oscuras. Ahí está un poquito mejor. Entonces, recuérdense que aprendimos a conocer cómo está constituido un átomo. Y una de las principales teorías que ya nos definen un poco cómo están constituidos actualmente es el átomo de Bohr, porque el átomo de Bohr nos da el primer número cuántico que nos establece niveles de energía en donde se encuentran los electrones. Entonces, los electrones no están desordenados, ¿verdad? Sino que en el primer nivel de energía hay una cantidad, en el segundo nivel hay otra cantidad, en el tercero hay otra cantidad, dependiendo qué átomo es. Entonces, esos electrones que quedan en la parte más externa, los más alejados del núcleo, son los que se llaman electrones de valencia. Y estos son los que se van a usar para trabajar los enlaces químicos. ¿Cómo se van a trabajar? Esos electrones se van a intercambiar con otros átomos, ¿verdad? Puede ser que alguno regale sus electrones, puede ser que otro tome electrones y otros se vayan a compartir electrones. A mí me gusta ejemplificarlo con lapiceros pensando en un examen, ¿verdad? Imagínense que tenemos un examen donde nos piden lapicero rojo, negro, azul y verde, ¿verdad? Entramos al examen y resulta que yo solo llevaba rojo y negro y que el compañero solo lleva lapicero azul y verde. Entonces, para hacer el examen necesitamos los 4, pero no los tenemos. Entonces, lo que hacemos normalmente en el examen es, bueno, yo te presto mi lapicero rojo y negro y tú me prestas el verde y el azul. Entonces, durante el examen nos estamos compartiendo esos lapiceros. Desde la perspectiva de la química se estarían compartiendo esos electrones. A mí me faltaban 2 y al compañero le faltan 2, pues no los prestamos. Entonces nos estamos prestando 2 pares de electrones, ¿verdad? 2 lapiceros. Puede ser que al final del examen el compañero se robó mis 2 lapiceros, ¿verdad? Se fue, se le olvidó devolvérmelos y se los llevó, así que él se llevó esos lapiceros. Finalmente yo terminé donándole los electrones y él termina aceptando electrones, ¿ya? Que eso es enlace iónico y enlace covalente básicamente. Pero lo único que podemos hacer es con esos electrones que están en la superficie más externa. Los electrones que están en la parte interior, imaginémonos todo lo que yo tenía en mi cartuchera, eso ya no lo voy a intercambiar con nadie, ¿verdad? Porque eso ya es mío, me va a servir a mí, no se lo voy a dar a nadie más, ¿verdad? Entonces solamente esos colores que me habían pedido para el examen son los que yo voy a estar intercambiando, puede ser con 1, puede ser con 2 personas o con 3, no importa, ¿verdad? Lo importante es cumplir con la cantidad de electrones o de lapiceros que yo necesitaba. Entonces, ¿cómo voy a descubrir yo cuántos electrones hay en el último nivel de energía? Hay varias formas de hacerlo. Les voy a explicar la más descriptiva para que entendamos de dónde viene y luego les voy a explicar una manera más sencilla de encontrarlo. Por ejemplo, el cloro. Busquen el cloro en su tabla periódica y díganme qué número tiene. $17. 17. Recuérdense que ese número atómico, que por cierto aquí en la diapositiva está al revés, recuérdense que el 17 tendría que ir antes en esta esquinita de aquí, no aquí, pero no pasa nada. Ese 17 significa que tiene 17 protones, 17 neutrones y 17 electrones, ¿ya? Ahora, ¿cómo están distribuidos esos 17 electrones? Esa información me la da la configuración electrónica. En este punto, ustedes ya saben sacar la configuración electrónica, así que no me voy a detener a explicarla, pero no importa si ustedes lo hacen por diagrama de Moller, por copiándola de la tabla periódica, o si se aprendieron los bloques, no importa. Ustedes saben que hay 17 electrones y que van a estar distribuidos en diferentes niveles energéticos y en diferentes niveles subniveles energéticos, ¿verdad? Entonces, mi configuración para el cloro queda 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P5. ¿Qué es lo que me interesa de esta configuración electrónica? Me interesa solo el último nivel de energía. Recuérdense que los números grandes son los niveles de energía. Entonces, aquí está el primer nivel, segundo nivel otra vez, tercer nivel y tercer nivel. A mí me interesa solo el tercer nivel, que es el último. Para el cloro, cada elemento pues va a tener su propia configuración. Entonces yo digo, bueno, ¿cuántos electrones hay en el último nivel?
Dice que en el subnivel S hay 2 y en el subnivel P hay 5, así que 5 más 2 tiene 7 electrones de valencia. Y lo mismo puedo hacer para cualquier elemento de la tabla periódica. De hecho, los ejercicios que les dejé son 4 de este tipo. Yo les recomiendo que entre más hagan de su tabla periódica, mejores, más se les va a quedar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el telurio, ¿qué número tiene el telurio? 52. 52. Esos 52 igual van a estar distribuidos a través de los diferentes niveles de energía y eso lo puedo ver en mi configuración electrónica. Pero de toda la configuración electrónica, recuérdense que a mí me interesa solo el último nivel, así que reviso. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, regreso al tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel, regreso al cuarto y luego quinto. O sea que el último, el más grande es el quinto, que es el que me interesa, ¿verdad? Yo aquí le estoy poniendo un color para destacarlo y poder sumar. Entonces dice que en el quinto nivel tengo 2 en S y 4 en P. 4 más 2, 6 electrones. ¿Ya? Son los electrones de valencia, los electrones que están en la parte más externa y son los que me van a servir para hacer enlaces. Todos los demás no me van a servir, solo esos de valencia. Por eso los tengo que localizar. Estroncio, ¿qué número tiene el estroncio? 38. 38, así que determino su configuración electrónica y viendo esta configuración electrónica, ¿cuál sería el último nivel de energía? 5 1, S2. 2, 3, 4, ¿cuál? 5. El quinto, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuántos electrones tenemos en el quinto nivel? 2 electrones. Solamente 2, ¿verdad? En el subnivel S. Así que el que me interesa, vean, a pesar de que es un número tan grande, que es 38, solo tiene 2 electrones de valencia, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver el que sea un número grande. Puede tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más de 7, solamente los gases nobles que van a tener 8. Todos los gases nobles tienen 8, ¿verdad? Y no vamos a superar ese número. El oxígeno, ¿me indican qué número tiene? 8. El número 8, así que está con la configuración electrónica. ¿Y qué nivel es el más grande? El Segundo. El segundo nivel. ¿Y cuántos electrones voy a tener en total en ese último nivel? 6 electrones. 6 electrones. Muy bien. Entonces, así es como yo puedo determinar cuántos electrones de valencia tiene cada elemento. Y básicamente estos son los que están disponibles para enlazarse. Ya sea que los regale, o que reciba, o que comparta. Pueden pasar las 3 cosas. En la próxima clase les voy a explicar quiénes ceden, quiénes reciben y quiénes comparten. Pero solo pueden estos. Ahora, esta es la explicación de dónde vienen. Ahora, hay una manera de encontrarlos de manera súper fácil, sin complicarnos, sin la configuración electrónica y demás. Vean nuevamente el cloro, por favor, en su tabla periódica. El cloro está en una columna. Vean qué número romano tiene hasta arriba esa columna. 7. 7. 7, ¿verdad? Vean, coincide con los electrones de valencia. Busquen el telurio y díganme en qué columna de número romano está. 6. En la 6 6. también coincide. Vean el estroncio, ¿en qué columna está? 2. Muy bien, y corroboremos el oxígeno. Si tiene 6 electrones de valencia, yo ya sé que va a estar en la columna 6. Vean, díganme ustedes si así es. Sí, es correcto. 6. Muy bien, exactamente. Entonces, por ejemplo, si en el examen me dijeran a mí, determine los electrones de valencia a partir de la configuración electrónica, pues tendría que hacer este ejercicio que está ahorita en la diapositiva para ver de dónde vienen. Pero si yo ya estoy haciendo un ejercicio de enlace y necesito saber rápido cuántos electrones tiene disponibles, miro la columna y ya está. O sea, miro la columna, número romano, y esa es la cantidad. Por ejemplo, cloro está en la columna 7, tiene 7 electrones.
telurio está en la columna 6 es porque tiene 6. Estroncio está en la columna 2 es porque tiene 2. Oxígeno está en la columna 6 es porque tiene 6. Entonces, encontrar los electrones de valencia puede ser muy fácil y de hecho, ese es el objetivo de la tabla periódica, darnos los datos concretos para que nosotros los localicemos de manera rápida y eficiente, ¿verdad? Entonces, con eso tenemos el primer concepto, que son los electrones de valencia. Vamos al ¿qué son la ley del octeto y la ley del dueto? Resulta que los electrones normalmente son inestables. Los únicos que son estables son los de la última columna, que son los gases nobles. ¿Por qué son estables los gases nobles? Porque resulta que los gases nobles cumplen justamente con esta ley, que es la ley del octeto. Y la ley del octeto lo que me dice es que para que un elemento sea estable, necesita 8 electrones de valencia. Eso quiere decir que todos los que acabamos de hacer en el ejercicio no son estables. Este tiene 7, este tiene 6, este tiene 2, este tiene 6. No son estables. Para poder ser estables necesitan cumplir con la ley del octeto, es decir, tener 8 electrones de valencia. Los únicos que tienen 8 electrones de valencia, son los gases nobles, que son la última columna. Todos los demás tienen 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y por tanto no son estables. Entonces, cuando no cumplen la ley del octeto, es cuando necesitan llevar a cabo un enlace químico. Y para eso los átomos pueden recibir electrones, pueden ceder o pueden compartir. ¿Qué define esto de ceder, dar y demás? Bueno, hay varios conceptos que vamos a aprender la próxima clase, pero básicamente es con quién gastan menos energía. Entonces, por ejemplo, el cloro tenía 7. Para cumplir la ley del octeto solo le falta 1. Entonces, para él es más fácil recibir 1 que tener que regalar 7, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tuviera el sodio, por ejemplo, el sodio está en la primera columna, así que tiene el número romano 1. El sodio va a gastar más energía, tener que recibir 7, o sea, hay 7 procesos que hacer, que venir y decir, bueno, tengo 1, me sobra 1, lo regalo. Entonces lo regala, ¿verdad? Y en otros casos puede ser de que me falten 2 y a otro también le falten 2, y entonces compartimos 2. Entonces los dos ahorramos energía. Entonces depende el átomo, va a ser si recibe electrones, si cede electrones o si comparte electrones. ¿Con qué objetivo? Con que en la capa más externa tenga 8 electrones de valencia. No quiere 9, no quiere 20, no quiere 2, no quiere 5, quiere 8. Cuando tiene 8 electrones de valencia, entonces va a adquirir la estructura electrónica estable y por tanto del gas noble más cercano. Ahora, si ustedes revisan en su tabla periódica, el primer gas noble que tenemos es el helio. Y el helio solo tiene 2 electrones. De hecho, su número atómico es 2. Eso quiere decir que él no va a poder cumplir con la ley del octeto, ¿verdad? Bueno, esto ya lo había mencionado. Me voy a la siguiente ley, que sería la ley del dueto. La ley del dueto es básicamente esta misma ley del octeto, pero para los elementos que están cerca del helio, porque el helio tiene solo 2 electrones y es un gas noble, por tanto es estable. Entonces, los que estén cerca del helio no van a cumplir con la ley del octeto, sino que van a cumplir con la ley del dueto. Es decir, tener únicamente 2 electrones de valencia. ¿Quiénes están cerca del helio? Por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno solo tiene un electrón. Entonces, nunca va a cumplir con la ley del octeto. Gastaría demasiada energía en tener que conseguir 7 electrones para completarse. Entonces, el hidrógeno solo cumple con 2, es decir, la ley del dueto. Está el hidrógeno, está el litio, está el berilio y creo que el boro todavía, ¿verdad? Que cumple con la ley del dueto. No necesitan tener 8 electrones de valencia. Y esa es la ley del dueto y la ley del octeto, ¿verdad? La ley del octeto que dice que todos los elementos tienen que llegar a 8 electrones para ser estables, y la ley del dueto que dice que los que están cerca del helio solo necesitan 2, no necesitan más. Siempre es bueno que apunten ahí que son el hidrógeno, el litio, el berilio y el boro.
que cumplen con la ley del dueto y no la del octeto. Bueno, vamos con nuestro tercer concepto, que sería cómo construir un átomo de Bohr. Esto solo es un recordatorio, la verdad, porque ya ustedes tendrían que saberlos construir, porque ya vimos la teoría atómica de Bohr. Y de hecho, la teoría atómica de Bohr nos dice para Bohr cómo debería de ser un átomo. En este caso, el átomo de Bohr, recuérdense que está formado de dos partes, que sería el núcleo y la corteza electrónica. Y la corteza electrónica va a estar representada por el número cuántico principal, es decir, los niveles de energía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el calcio, que tiene el número atómico 20, para poder poner esos 20 electrones en mi dibujo, yo tengo que seguir la fórmula 2n al cuadrado. ¿Se recuerdan de esa fórmula? ¿Verdad? En el primer nivel serían 1 por 1, 1 por 2, máximo 2 electrones. En el segundo nivel sería 2 por 2, 4 por 2, máximo 8 electrones. En el tercer nivel, 3 por 3, 9 por 2, 18 electrones. Cuarto nivel, 4 por 4, 16 por 2, 32 electrones como máximo, ¿verdad? O sea que podemos tener menos, sí, pero no nos podemos pasar de esas cantidades. Entonces, por ejemplo, en el calcio, yo sé que en el primer nivel de energía voy a poner solo 2, porque es lo máximo que acepta el primer nivel de energía. Recuérdense que tengo 20, aquí ya me gasté 2, me quedan 18. En el segundo nivel de energía, el máximo es de 8, así que lo puedo llenar. Ya 8 más 2, ya son 10, ya solo me quedarían 10 electrones en el calcio. El tercer nivel se llena con 18, pero yo ya no tengo 18 electrones, yo ya solo tengo 10. Entonces, en ese tercer nivel voy a poner 10 electrones y ya dibujo mi átomo. Ahí está mi átomo. Dibujo el núcleo. Normalmente en el núcleo ponemos el símbolo para saber de qué estamos hablando. Y luego en el primer nivel ponemos 2, en el segundo nivel ponemos 8 y en el tercer nivel ponemos 10 electrones y ya tenemos dibujado nuestro átomo de Bohr. Y así es con todos los elementos de la tabla periódica. Mi recomendación nuevamente es, entre más átomos dibujen, más fácil se les va a hacer en el tema de enlaces químicos, porque sí tenemos que dibujar todos los átomos. Ahora, para dibujar el átomo de Bohr, esta es una forma. Esta es una forma en donde yo solo voy a seguir la fórmula 2n al cuadrado. Pero también podría venir alguien y decir, bueno, yo quiero dibujar el átomo de Bohr siguiendo la configuración electrónica. Entonces también puedo seguir la configuración electrónica. Por ejemplo, la configuración electrónica del calcio es esta, ¿verdad? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Esa es mi configuración electrónica. En esta configuración electrónica me está diciendo que en el primer nivel hay 2, que en el segundo nivel hay 2 más 6, hay 8. En el tercer nivel hay 2 más 6, hay 8. Y hay un cuarto nivel en donde hay 2. Bueno, lo dibujo tal y como me lo dice la configuración electrónica. Puse 2 en el primer nivel, puse 8 en el segundo, puse 8 en el tercero y puse 2 en el cuarto. Si ustedes comparan la construcción del átomo hecha solo siguiendo 2n al cuadrado y el dibujo hecho siguiendo la configuración electrónica, son diferentes, pero los dos están bien. ¿Cuál es la diferencia? Vean. En el dibujo que yo seguí solo con el 2n al cuadrado, en el último nivel de energía, en el tercero, puse 10. Ustedes saben ya que se tiene que cumplir con la ley del octeto, es decir, tener 8. Si yo tengo 10, básicamente me sobran 2. Esos 2 probablemente cuando se lleve a cabo un enlace los va a regalar, porque tiene 10 y necesita solo 8. Regala esos 2 y ya está completo, ¿ya? Y eso es lo que trata de representar el dibujo con la configuración electrónica. Podríamos decir que este segundo dibujo ya se está adelantando a saber qué va a pasar. Entonces, como ya sabe que tiene que tener 8, los últimos 2 los pone en un nivel más externo, porque ya sabe que el calcio se tiene que deshacer de ellos. Entonces, ¿para qué los va a poner en el nivel anterior si ya sabe que los tiene que sacar? Por ahí va más o menos la explicación. ¿Cuál de los dos es el correcto? Los dos. Da igual cuál dibuje. Yo, la verdad es de que dibujo siguiendo solo los niveles de energía, porque me hace mucho más práctico que andar viendo toda la configuración electrónica. Solo sé, en el primero van 2, en el segundo van 8, en el tercero van máximo 18, en el cuarto van máximo 32 y así me voy, ¿verdad?
Entonces, yo ya sé que si no coinciden es porque tiene que perder alguno, ¿verdad? Que es lo que pasa aquí. Entonces, ustedes pueden dibujar el que más les guste. Normalmente en Internet encuentran más este, que es relacionado a la configuración electrónica, pero tenemos que entender el por qué, ¿verdad? Ahora, obviamente, ahorita dibujé el calcio solo con 20. Recuerden que tenemos 118 átomos y, por ejemplo, si a mí me piden dibujar el número 92, tengo que dibujar 92 electrones. Entonces, para facilitarnos el dibujo de los átomos, hay otra que es la representación de Lewis, que es mucho más sencilla. ¿Qué hace la representación de Lewis? La representación de Lewis nos va a facilitar el dibujo para que no tengamos que hacer tantos niveles de energía o tantas órbitas, tantos electrones, sino que lo vamos a simplificar poniendo únicamente el símbolo del elemento y vamos a poner en forma de punto solo los electrones de valencia, no todos. Por ejemplo, el calcio tiene 20. No voy a dibujar los 20 electrones. En la configuración de Lewis solo voy a dibujar los electrones de valencia. Vámonos a nuestra tabla periódica, veamos en dónde está el calcio y díganme ustedes en qué columna está. ¿En qué columna está el calcio? La El 2. número romano. La 2. En la 2. Eso quiere decir que en la representación de Lewis, en lugar de dibujar este átomo todo grandote, yo simplemente dibujo el símbolo y 2 puntitos. Y ahí está. Entonces es mucho más fácil, porque por ejemplo, el rubidio, díganme qué número tiene el rubidio. Busquen el rubidio. 37. 37. La fórmula, perdón, el símbolo es RB, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, el rubidio tiene el número 37. Eso quiere decir que yo tendría que dibujar un átomo con 37 electrones. 2 en el primer nivel, 8 en el segundo, 18 en el tercero y los que me restan en el cuarto, ¿verdad? Pero en la representación de Lewis es más fácil, porque ¿en qué columna está el rubidio? En la 1. 2. Entonces solamente le voy a dibujar un puntito. Recuérdense que la columna me dice cuántos electrones están en la capa más externa, o sea que de los 37 que tiene el rubidio, en la capa más externa solo tiene uno. O podríamos decir que uno es el que le sobra, por así decirlo, ¿verdad? Entonces es más fácil dibujarlo así que tener que dibujar esto. Ahora ustedes que están aprendiendo apenas, sí van a tener que dibujar los átomos completos y después vamos a dibujar también con Lewis para que aprendan las dos formas, vean las diferencias y pues luego pues más adelante probablemente ya pues, escojamos solo una de las dos, ¿verdad? Para representar, dependiendo los ejercicios. Pero, a ver, búsquense el berilio. ¿En qué columna está? En la segunda. Entonces, para dibujarlo solo pongo el símbolo y 2 puntitos porque está en la segunda columna. El carbono, ¿en qué columna está? En la 4. En la 4, entonces dibujo la C, que es su símbolo, y 4 puntitos. El aluminio, ¿en qué columna está? En la 3. En la 3, así que van 3 puntitos. Y el cloro, que es uno de los que hemos estado poniendo de ejemplo, ¿en qué columna está? 7. Entonces, en vez de dibujar 17 electrones, 2 en el primer nivel, 8 en el segundo y 7 en el tercero, pues simplemente pongo el símbolo cloro y sus 7 electrones de valencia. ¿Ya? Aquí cuando se dibujan siempre se tratan de poner apareados, de 2 en 2, ¿verdad? Así como está aquí, así como está aquí. O por ejemplo, este tiene 7, 2 arriba, 2 abajo, 2 derecha y, perdón, 2 izquierda y 1 derecha, ¿verdad? Se trata de dibujar así porque en algún punto la estructura de Lewis, todos los que están apareados, se van a convertir en una línea. Pero obviamente depende de mi ejercicio, porque si mi ejercicio, que eso es lo que vamos a aprender en el próximo
bueno, cuando empecemos a ver ahorita enlaces, si lo necesita, puede poner, por ejemplo, aquí como el carbono, uno arriba, uno abajo, uno a la derecha y uno a la izquierda, ¿ya? Entonces depende de las necesidades del ejercicio, pero mientras se puedan poner apareados, se ponen apareados, ¿verdad? Es decir, de 2 en 2. Y pues ya el tipo de enlace me va a definir si los pongo del lado derecho, si los pongo del lado izquierdo, si los pongo arriba, si los pongo abajo. Realmente no hay una regla de dónde tengo que poner yo los puntos. No hay una regla. Yo los pongo donde los necesite. Lo que no puedo hacer es, por ejemplo, el carbono tiene 4. No puedo venir y, necesito 6, pongo otros 2. No, eso no se puede. Tiene 4. Puede ser que necesite 2 de este lado y 2 de este lado, o que necesite 3 de este lado y 1 de este lado, o que necesite 1 en cada lado, o 2 y 2, o 2 arriba y 2 abajo. Eso nos lo va a ir indicando el ejercicio que nosotros trabajemos. Pero tiene que tener 4. ¿Por qué 4? Porque está en la columna 4. ¿Ya? Entonces, estos 4 conceptos que acabamos de ver ahorita son esenciales para aprender lo que son los enlaces químicos. Si no sé perfectamente bien estos 4 conceptos, me voy a hacer bolas cuando esté estudiando enlaces químicos. Entonces, por eso es de que les dejé ejercicios asincrónicos de estos 4 temas para esta semana. Entonces, la próxima semana vamos a estar estudiando los enlaces iónicos y ojalá que nos dé tiempo de los enlaces covalentes porque estamos un poquito atrasados, pero necesito que ustedes sepan estos cuatro conceptos. Si no saben estos 4 conceptos, sí vamos a estar por ahí un poquito en problemas. Entonces, solo voy a dejar iniciada la presentación de enlaces para que la otra semana ya no veamos el concepto, sino que entremos directamente a enlace iónico, ¿sí? Entonces les voy a compartir por aquí la presentación de enlaces. Ay, no me la reconoce. Denme un chance. Y para que veamos solo el concepto, que de hecho ya se los indiqué hace un ratito, pero veámoslo ya como parte del tema de enlaces químicos para empezar de lleno con iónicos. O sea que la otra semana ya no voy a estarles haciendo recordatorio de qué es un enlace, ¿verdad? Un segundo que esto. Porque sí me lo... Entonces, como todavía tenemos algunos minutitos, si no estoy mal, entonces veamos únicamente las generalidades de este tema, ¿verdad? Entonces, el tema que vamos a entrar a ver son los enlaces químicos. Recuérdense que la base para entender este tema son los 4 conceptos que acabamos de ver en la introducción a enlaces químicos, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es un enlace. Y un enlace no va a ser otra cosa que la unión entre partículas o la unión entre átomos, ¿ya? Normalmente esta unión se da porque los átomos no son estables. Entonces, en la búsqueda de ser estables, se ven enlazados con otros átomos, ¿verdad? Por eso es de que cuando hablamos del oxígeno molecular, del oxígeno que nosotros respiramos, nosotros no vamos a encontrar nunca en el ambiente un átomo de oxígeno solo, jamás. Siempre está unido a otro oxígeno, O2, que es el que respiramos nosotros, o la capa de ozono es O3, pero nunca vamos a encontrar en el aire un O solito, tampoco vamos a encontrar en el aire un hidrógeno solito o un nitrógeno solito, porque no son estables solos. Entonces, normalmente lo que hacen es unirse a otro igual a ellos, ¿verdad? El hidrógeno se une a otro hidrógeno, el nitrógeno se une a otro nitrógeno, el oxígeno se une a otro oxígeno para poder ser estables. Entonces, veamos aquí que dice: el enlace químico, una gran fuerza de atracción, la unión entre átomos y moléculas para formar compuestos.
es lo que hace a la materia, es lo que mantiene el mundo físico unido y es lo que nos mantiene a nosotros, ¿verdad? Entonces, esta es una cita por ahí de la serie que les he recomendado ya un par de veces, ¿verdad? Creo que algunos por ahí ya la habrán visto, pero justamente aquí se menciona algo que es muy importante, ¿verdad? Lo que forma los compuestos, lo que forma todo lo que ustedes tienen a su alrededor, todas estas formas, su lapicero, su computadora, todo lo que permite la existencia de esto son los enlaces químicos, porque a través de los enlaces químicos es que los átomos van formando cada vez moléculas más complejas o uniones supramoleculares para tener toda la materia que está a nuestro alrededor. Dentro de estos enlaces vamos a ver varios enlaces. Vamos a ver el enlace iónico que se da entre un metal y un no metal, el enlace covalente que se da entre dos no metales, el enlace metálico que se da solo entre puros metales, y dentro de los enlaces débiles, que hay varios, que de hecho dentro de estos enlaces débiles hay varios iónicos y varios covalentes, vamos a ver el más importante, que es el enlace de puentes de hidrógeno, que de hecho es el enlace débil más importante para formar las biomoléculas, que es lo que van a estudiar posteriormente en bioquímica. Entonces es muy importante que desde ahorita conozcamos ese primer enlace débil. Ya después van a haber un montón de interacciones que les van a servir en bioquímica y que tienen que aprenderse también. Entonces, esto es lo que vamos a ver. De estos 4, a los que les vamos a dar mayor importancia es el enlace iónico que se da entre un metal y un no metal, y al enlace covalente que se da entre dos no metales. Estos dos son más bien enlaces que nos vamos a estudiar solo a nivel teórico, así que en los que nos vamos a concentrar son estos dos. La próxima semana empezamos de lleno con lo que es el enlace iónico, que ese sí ahorita ya no se los voy a explicar porque creo yo que ya nos queda muy poquitos minutos y no me gusta explicarles, sobre todo cuando es un tema nuevo, así rápido, ¿verdad? Entonces creo yo que por ahí lo vamos a ir dejando. No sé si tienen alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro de esta parte de enlaces. ¿Estamos bien, chicos? Sí, ingeniera, todo claro. O de una vez Sí, ingeniera. aceptaron. Ok, perfecto. Entonces, para que entendamos este tema, necesitamos nuestros 4 conceptos que vimos hoy. Entonces, tienen su hoja de ejercicios asincrónicos, que yo quiero que les sirva solo como ejemplo, pero lo ideal sería que agarren su tabla periódica y empiecen desde el elemento 1, ¿verdad? Hidrógeno, su configuración electrónica, cuántos electrones de valencia tienen, qué columna está, su dibujo de átomo de Bohr, su representación de Lewis. Segundo elemento, helio. Tercer elemento, litio. Cuarto elemento, ¿sí? Entonces nos vamos con todos los elementos. Entre más hagan, más fácil se les va a hacer, y también incluso eso les puede quedar ahí. Por ejemplo, un día tienen que dibujar calcio, ya tienen todos dibujados. Calcio es el 20, miro el 20, así se dibuja. Se pueden ahorrar hasta procesos por ahí si se ponen a dibujar todos los elementos de la tabla periódica. Obviamente no hasta 118, porque no trabajamos los 118, pero al menos los primeros sí los trabajamos. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, creo yo que con eso estaríamos terminando nuestra clase del día de hoy. Y el jueves tenemos 2 actividades: hacer sus ejercicios asincrónicos y hacer la revisión de su examen parcial, por favor. El día jueves va a estar disponible de 2 de la tarde a, ¿qué hora terminamos? 3:30, ¿no? De 2 a 3:30. Entonces, bueno, un gusto saludarlos, chicos, y los veo la próxima semana. Que tengan una bonita tarde. Podemos, ingeniera, Ingeniera, feliz tarde.